presidente teórico número 4. Número 4. Ahí va el aló teórico los jueves. Ya se ha hecho costumbre. Ya van 4 consecutivos, ¿no? Sí. Fíjate que lo hemos logrado. Porque no es fácil para nosotros los jueves, ¿no? A mitad de semana casi. Pero aquí estamos cumpliendo rigurosamente. Hemos dicho que el aló teórico no tiene por qué ser los jueves. Puede ser cualquier día. Menos el domingo, que es el práctico. Bueno, 2 de julio 2009, bienvenidos a este Salón Ayacucho. Cilia Flores, la presidenta de la Asamblea Nacional, Luis Estela Morales, presidenta del Tribunal Supremo, invitada. Gladys Gutiérrez, la Procuradora General de la República, ahí está Gladys. Blanca de Cabo está por ahí también, la ministra periodista. Bueno, y todos los coroneles que ascienden a generales y los capitanes de navío que ascienden a contraalmirante y los generales que ascienden a generales de división y vicealmirante. Un aplauso para nuestros dignos oficiales de la Fuerza Armada, nuestra Fuerza Armada Bolivariana. Y aquí el ministro de Defensa, vicepresidente Carrizales, el general Carlos Mata Figueroa, comandante estratégico operacional, y los comandantes de componentes militares, los mayores generales, Juan Vicente Paredes, ¿no? Aquí le cambiaron el cargo a Paredes, mira, y le pusieron comandante de la región estratégica central. Menos mal que yo estoy mosca. Yo estoy mosca porque estos papelitos envenenados que me pasan muy de cuando en cuando con los nombres cambiados. Tengo que andar pila. Eso es para probar a ver si yo estoy mosca, seguro. Eso es para ver si yo estoy mosca. Juan Vicente Paredes, el comandante del ejército bolivariano. Vamos a darle un aplauso al comandante del ejército. El almirante, son mayores generales, el nuevo grado que ha creado la revolución, mayores generales, que equivale al grado de almirante. Y además hemos creado un nuevo grado, almirante en jefe. Yo siempre dije, si hay general en jefe, ¿por qué no puede haber un almirante en jefe? Eso no existe en ningún país del mundo, eso fue en Venezuela. Aquí estamos inventando. Y la revolución es un laboratorio de inventos. Bueno, también está con nosotros el almirante Quintana Castro, comandante de la Armada Bolivariana. Almirante, el mayor general Jorge Oropesa Pernalete, comandante general de la aviación bolivariana. El mayor general Freddy Alonso Carrión, comandante general de la Guardia Bolivariana. El mayor general Félix Velázquez, comandante general de la milicia bolivariana. El general de división Jacinto Pérez Arcay, jefe de Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. Bueno, vamos a conversar aquí durante unas 2 horas, calculo yo, más o menos ahí. Porque hay varios temas del aló presidente teórico de mucha importancia. Antes de entrar en tema, me lo prometí a mí mismo. Y perdónenme ustedes, pero quiero felicitar, lo hice por teléfono, pero desde aquí a Ana Isabel. Ana Isabel cumple hoy 96 años de vida y es de los hijos de mi bisabuelo, Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo, la que sobrevivió el siglo XX, y que Dios te dé muchos años de vida. Ana Isabel nació en Villa de Cura, un día como hoy, en el año 1912. 1912. 10, 11, 12, o 13. 1913. El mismo año que nació mi abuela Rosa Inés. Ellas nacieron el mismo año. Y bueno, y todo esto viene a colación con hechos históricos. Recordemos que hace 100 años, un poquito más, en este mismo palacio, Juan Vicente Gómez traicionó al presidente, su compadre y amigo, Cipriano Castro, que estaba al frente de una revolución. Es el mismo cuento, muchachos. El mismo cuento, es la misma historia. Yo no sé cuántas veces me han oído ustedes echar este cuento en el aula de clase, en las maniobras, allá en Bejarano, allá en el PAO,
de subteniente, incluso recuerdo en Carora una tarde que le metí una conferencia de no sé cuándo, una cadena, pues de esas cadenas, eran cadenas internas, no se transmitían. No se transmitían. Pero bueno, es la historia. Es la historia. La oligarquía criolla odió y odia todavía a Cipriano Castro. ¿Por qué? Porque quiso hacer una revolución. Cipriano Castro llegó aquí con una consigna: nuevos ideales, nuevos hombres, nuevos procedimientos. Y la revolución restauradora, y levantó las banderas de Bolívar, a su manera. ¿Era un socialista? No lo era. Aún no era a la hora del socialismo científico, al menos en este continente. Pero tenía noción de patria, era un patriota Cipriano Castro. El que lea los discursos de Castro podrá darse que era un patriota. Nada más que baste ver o recordar la proclama cuando bloquearon a Venezuela. En 1902, la potencia europea. Una proclama tremenda que comienza diciendo: la huella insolente del extranjero ha hollado el suelo sagrado de la patria. Y llegó incluso a liberar a sus enemigos políticos, algunos generales que estaban presos, producto de las rebeliones y los conflictos armados de aquellos años, entre ellos el Mocho Hernández, los liberó y les entregó armas, como introducción, ¿no? Como introducción y abre boca al tema de hoy. Al tema de hoy. Mañana son los ascensos militares de los grados superiores, pues generales de brigada, contraalmirantes, generales de división, vicealmirantes. Mañana por la tarde, ¿no? Sí. Allá en el patio de honor de nuestra Academia Militar y FOFAC, día de júbilo, de alegría para la gran familia militar y para el pueblo venezolano que hoy ama a los militares como nunca antes. Bueno, sin meter la época gloriosa, no nos metamos con esa época heroica, donde el pueblo y el ejército eran la misma cosa. Después nos separaron, nos dividieron para dividir con ellos, bueno, la fuerza de la nación y dominar al país. Luego, Pedro Pérez era coronel, había estado en varias guerras ya, en varias guerras desde 1890 por ahí, había entrado en guerra, casi niño todavía. Y luego era coronel castrista, y Castro le ascendió a coronel y le dio un cargo allá por los llanos de Barinas. Entre Barinas y Apure se movía él. Era como jefe de operaciones y su puesto de mando estaba en la Marqueseña. Allá había un puesto de mando. Y en Sabaneta tenía su casa. Y su mujer, Claudina, abuela, mi abuela. Abuela de mi madre, pues. La abuela vieja. Tenían sus dos hijos, Pedro y Rafael. Rafael, mi abuelo, padre de mi madre. Yo me llamo Hugo Rafael por Rafael, mi abuelo. Y por Hugo, mi padre. Y Rafael, mi abuelo, se llamaba Rafael por Pedro Rafael Pérez Delgado, que era Pedro Pérez, el maíz santa. Pedro Rafael. Entonces sus dos hijos mayores, que tuvo con Claudina Infante allá en Sabaneta, se llamaron, ya murieron, yo conocí, a los dos los conocí, por supuesto. Pero más conocí a mi tío que a mi abuelo. Mi abuelo Rafael murió primero en Barquisimeto. Y mi abuelo Pedro, que era el mayor, murió hace pocos años en Guanare, ya con casi 90 años de edad. Pero cuando ellos estaban niños de 4 años, 5 años, ¡pum!, viene Gómez y tumba Castro. Y aquel se alzó allá. Se alzaron en Sabaneta. Siempre han sido levantiscos esos pueblos y esos llaneros por allá. Cogió Sabana y le entró a tiro a un coronel que mandaron de Guanare a buscarlo porque él no quería obedecer al nuevo gobierno. Empezaron a hacer cambios de mando y entonces él se alzó y cogió Sabana y se fue hacia el Apure. Bueno, hacia el Apure, y entonces por eso fue que llegó por vía de San Juan de los Morros, por ahí, comerciando ganado. Él se retiró del ejército. Y se puso a comerciar ganado entre San Fernando, San Juan, Villa de Cura. Y ahí tuvo su niña, esta que nació un día como hoy, en 1913. Al año siguiente, fíjate, 1914, porque ellos iban y venían, andaban buscando
a lo largo de esos caminos fuerza militar para alzarse contra Gómez. Y no tardó mucho el alzamiento. A los pocos, un año después que nació mi tía, es decir, en 1914 se alzó Emilio Arévalo Cedeño en Cazorla, el gran guerrillero trashumante, Emilio Arévalo. Y en junio de ese año 1914, Pedro Pérez tomó San Fernando, tomó un barco con unas tropas y se embarcaron rumbo a Puerto Nutria. Y combatieron en el Picacho y después en el Orza. ¿Te acuerdas del cuento aquel de la batalla de los cochinos? Cochi, 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 cochi. Y de ahí cogieron para la frontera. Mata el Congrio. Por ahí pasaba la frontera, por la Mata el Congrio. Y la laguna del término. La laguna era frontera. El paso al viento. Estaba una amapora ahí en la orilla de la Arauca. Nosotros no conocimos la amapora, pero sí el samán que está ahí. Que tiene como 300 años el samán. En el paso del viento, donde hay leyendas, leyendas y leyendas para echar cuentos durante 100 a los presidentes teóricos. Pero este cuento se terminó aquí. Vieja, que Dios te dé muchos años más. Y hoy la llamé y está intacta, parece una niña, traviesa. Traviesa, ¿cuándo vienes para que paseemos? Me dijo. Sácame a pasear de aquí, Ana Isabel. Bueno, entonces vamos al tema de hoy, que tiene que ver con esta anécdota que pasó de lo personal, bueno, a lo general, digamos así. Tiene que ver con la historia del país. Con la historia del país y la Fuerza Armada, muchachos, compañeros de armas. Fíjense este libro, que también es una reliquia. Algún buen amigo, que no sé ni quién es, me lo mandó de regalo. Mira su letra temblorosa. Miren su letra temblorosa. Aquí está. Oye, si esa persona está por allí, yo quisiera saber quién es. Ahí está. En una ocasión pensé que era Pérez Arcay, porque aquí dice Pérez, pero no. Con S. Aquí dice, para mi amigo el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, esta joya robinsoniana que estoy seguro apreciará en toda su magnificencia, con inalterable afecto. Caracas, 27 de octubre de 1998, plena campaña electoral. Íbamos al galope. Bueno, este es el libro que pasó a la historia como la defensa de Bolívar. Ahora, este es uno de los originales. Este libro es una joya. Todo esto vale más que las minas de Guaniamo. Para mí, más que la faja del Orinoco, para mí. Y para esta historia nuestra. Este es uno de los ejemplares editados, fíjense ustedes aquí, vamos a compartir esto, en enero de 1830, editado, aquí dice, se publica La defensa del general Bolívar en Arequipa por Simón Rodríguez en la imprenta pública administrada por Vicente Sánchez. Esto era el Perú, Arequipa es el Perú. Allá se había quedado Simón Rodríguez, como recordamos, él no se vino con Bolívar, Bolívar lo dejó allá en Bolivia. Y en una de las últimas cartas, Meneses, que le manda a él desesperado a Bolívar, le dice, el más grande error que usted ha cometido en su vida es haberme dejado aquí. Y el más grande error mío es haberme quedado. Los dos nos necesitamos. Y por allá murió el viejo, pocos años, bueno, pocos años no, murió 24 años después, en 1854, anciano de casi 80 años ya, o más de 80, murió Simón Rodríguez, en la más grande de las miserias, auxiliado por unos vecinos, y con un hijo que lo acompañó y lo vio morir, hijo que tuvo con una india, por allá en pueblos del Perú. El cura de aquel pueblo, Amotape, no permitió que lo llevaran al pueblo, sino que lo pusieran en una casa por allá, como un rancho en las afueras, porque era el diablo. Era un revolucionario, era un hereje. Y mandó a buscar al cura muriéndose.
Y hablaron no sé cuántas horas, él y el cura. Dicen que el cura salió sombrío, porque aquel hombre lo arrolló con su pasión. Y dice el hijo que escribió después aquellas anécdotas, que muriéndose lo último que decía era, ay mi alma. Y de vez en cuando y que decía, ay mi alma, ay mi patria, ay mi alma, ay mi patria. Como Sucre en Berruecos, ay balazo, ay mi patria, y cayó muerto. Esa es la historia nuestra, muchachos. Siéntanla en las venas, pero que palpite con fuerza. Soldados de la patria, soldados, herederos de aquellos. Herederos, es la misma sangre, la de Bolívar. Ay, mi alma también murió allá en Santa Marta, oyendo el canto de los esclavos, él que liberó los de la hacienda de los Bolívar y peleó con María Antonia, porque María Antonia no quería liberar a los esclavos y él los liberó. Y murió oyendo el canto de los esclavos, y su cuerpo lo lavaron los esclavos y lo vistieron manos esclavas. Esa es la tragedia que nosotros heredamos. Ahora, el que no sabe es como el que no ve. El que no sé, yo a medida que me fui enterando de esto, se me indignaba la sangre. Y me fui enterando de teniente en la academia militar, cuando me mandaron para allá. Y empecé a dar clases de historia y me metí en la biblioteca, investigaba para buscar la verdad, porque tenía muchas dudas. Entonces ya uno no estaba todo el día con los tanques, los soldados, sino dando clases, estudiando, también trotando y jugando béisbol. Y en maniobra, pero era tarea sobre todo académica. Y entonces ahí fuimos descubriendo verdades en la insondable, profunda historia nuestra. Yo no supe nunca, hasta teniente, que a Bolívar lo expulsaron de aquí. Mire que cuando lo supe, me pasó algo así como el chiste aquel que una vez me echaron de un veguero de Sabaneta que vino a Caracas. Y era analfabeta, nunca había estudiado. Y entonces aquí en Caracas conoció unos amigos y le echaron el cuento de los españoles y Bolívar, y se enteró de que los españoles eran los que habían hecho aquí esto y aquello. Él no sabía, pues. Y entonces se metió a casa un barbero. Y el barbero lo está afeitando. Y el veguero era hablador y preguntón, y entonces le pregunta al barbero, y el barbero, como casi todos los barberos, era también hablador y cuentacuentos. Y entonces el veguero le pregunta, ¿y usted de dónde es, barbero, señor? No sé qué. No, yo soy español, hombre. Español, entonces le brincó encima, casi lo mata. Casi que lo mata, y se lo quitan de encima y lo meten a la policía. Y el español, el barbero, para el hospital. Y entonces le pregunta, ¿y usted por qué agredió a ese pobre hombre? Dice, bueno, usted es un español, usted no sabe que es un español. Bueno, ¿y qué tiene que ver que sea español? Ah, usted también va a proteger a los españoles. Bueno, usted no sabe que esto hicieron esto y mataron aquí a todo el mundo, y a Bolívar y al negro primero y el otro. Y el policía que se queda oyendo aquella avalancha de patria, ¿no? Y entonces le dice, señor, pero cálmese, eso pasó hace muchos años. Dice, bueno, pues yo me enteré fue esta mañana. Algo así me pasó a mí cuando me enteré. De verdad se lo digo, que a Bolívar lo echaron de aquí. Y entonces uno fue hurgando. Una vez me dijo mi general Pérez Arcay, recuerdo que nos vimos en la imprenta de la Fuerza Armada. Él andaba dando carreras por allá para ver si le publicaban su segundo libro, El Fuego Sagrado. Y yo andaba por ahí también, curioso, buscando libros, o mandando imprimir el brazalete tricolor. Andaba yo que me imprimieran un librito, que es una investigación. No fue investigación, fue un folletico de la evolución de las banderas, exacto. Y entonces él me dice, ¿qué hace por aquí, Chávez? No, mi general, que este folletico que... Y usted, le pregunto, no, este libro, Fuego Sagrado, y empieza y me habla como 3 horas, me metí una cadena ahí. Y entonces al final me dice, Chávez, tú no vas a descansar, ¿sabe por qué? Porque has sido invadido por la angustia del conocimiento. Y eso te va a disparar toda tu vida. La angustia de saber, de conocer qué somos, quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí usando este uniforme, por qué nuestros códigos, por qué nuestro himno, por qué esa bandera, por qué esta historia y por qué esta realidad que vivimos. Bueno, poco a poco hemos ido descifrando, la verdad, mi general.
Hemos ido descifrándola, consiguiendo las verdades y reconstruyéndonos sobre ellas. Ahora, ¿por qué traje yo este librito? O este inmenso libro más bien. Fíjense lo que escribe Simón Rodríguez aquí. Esta defensa, estoy leyendo lo que él escribió. Esta defensa se escribió en Bolivia durante el año 28 y corrió manuscrita entre personas de confianza con la siguiente advertencia antes del título. El que desprecie este escrito porque no va impreso, acuérdese que el estilo precedió a la pluma y que primero se escribió en papirus que en fieltros de trapo. Impreso no quiere decir bueno. En Bolivia no hay imprenta que publique más de un pliego. Como él no consiguió imprenta, fíjense ustedes, tengo un ejemplo. Él escribió, sacó varias copias a mano y las puso a circular porque era en defensa de Bolívar cuando le cayó a Bolívar el mundo, acusándolo de tirano. La infamia que lo llevó a la tumba, pues, y lo llevó a escribir en su última proclama, pueblos de Colombia la Grande, decía Bolívar, mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. A Bolívar lo derrotó la guerra mediática. Vanessa, lo derrotó la guerra mediática. Y él hizo muchos empeños. El Correo del Orinoco y no sé cuántos periódicos más fundó Bolívar a lo largo de su trayectoria histórica, por allá por el Perú, por Bolivia. No sé cuántas escuelas decretó formar, peleó con muchos curas porque le quitaba, ¿cuántos curas viven aquí? Decía Bolívar. Allá en el Perú fue, y en Bolivia por allá hay muchas iglesias, y en Quito hay muchas catedrales, casi que en cada esquina hay una, en la Quito histórica. Y Bolívar llegó, pues no había recursos, no había dinero, no había para instalaciones, para hacer escuelas, construir escuelas, ni había tiempo tampoco. Y entonces él llegaba, bueno, ¿cuántos curas viven aquí? 4 curas y una señora que limpiaba en tremenda iglesia por allá. Bueno, entonces él decía, bueno, los curas pueden vivir de este lado y de este lado la escuela. Y decretaba, se crea la escuela tal. En una ocasión mandaron a quitarle los clavos a las puertas de las iglesias, a tumbar. Esas puertas tenían muchos metales y clavos. No se metieron con los santos, pero con la puerta. Sucre y Bolívar. ¿Para qué? Para fundirlas y hacer balas y puntas de lanza y la herradura de los caballos. Era una resolución que no tenía límites, pues, de ser libre. Bueno, pero aquí, fíjense ustedes, dice Simón Rodríguez lo siguiente, porque Bolívar al final se quedó casi solo, y él lo dice aquí, hace una comparación con la Francia revolucionaria, y dice, para defender al rey en la persona de Luis XVI, no faltó quien abrazase su causa para defenderlo. En presencia de un pueblo entero, enfurecido y armado. Y ahora, para defender al héroe en la persona de Simón Bolívar, no hay quien ose encararse con un partido de pocos hombres, resentidos o preocupados. Y termina con esto. Entre bayonetas abogó un francés por su señor. Entre plumas temen los americanos apersonarse por su libertador. ¿Será prudencia o cobardía? Y entonces sale a escribir la defensa de Bolívar. Pero el libro no es la defensa de Bolívar él solo. El título de este libro es este. Aquí está, tal como fue impreso. El libertador del mediodía de América, es decir, la América meridional, y sus compañeros de armas, defendidos por un amigo de la causa social. Era un socialista, Simón Rodríguez. Entonces no es la defensa de Simón Rodríguez, la defensa de Bolívar hecha por Simón Rodríguez, no. Es un amigo de la causa social que defiende al libertador y a sus compañeros de armas. Los compañeros de Bolívar, nuestros padres,
nuestros soldados padres, hablándole a los soldados como lo hago esta noche especialmente, y a todos los soldados de la patria venezolana, y por extensión a todos los soldados de la patria grande. ¿Sí? Entonces por aquí él entra ya al tema. Y voy a leer esta primera página. Es genial. Es genial. Si algunos, esta es la introducción a la defensa, capítulo 1. Si algunos hombres que ahora pocos años erraban en las tinieblas, gozan hoy de la inesperada fortuna de figurar en el mundo político. Si otros, que la suerte condenaba a un olvido perpetuo, ven sus nombres contados entre los materiales de la historia de América. Si tantos de los que ni en secreto se atrevían a decir lo que pensaban, hablan hoy sin pensar e impunemente más de lo que la decencia permite. Si los que creían morirse pensando tienen hoy la libertad de publicar impresas sus ideas, ¿a quién deben estas satisfacciones? ¿Por quién las insípidas tertulias de seminario y de convento se han convertido en sociedades pensantes? ¿Por quién los claustros se han transformado en asambleas políticas? ¿Por quién tantos hombres perdidos en ocupaciones insignificantes se ven hoy reunidos en congreso tratando del bien público? ¿Quién los sacó de su mediocridad para elevarlos a la dignidad de legisladores? En fin, ¿quién ha obrado el prodigio de hacer hablar de política en las colonias españolas? Responded, militares, dice, responded, militares, hombres estimables, dignos compañeros del ilustre Bolívar. Responded, militares. Él llama a los militares, porque entendió que allí estaba una de las bases fundamentales de la República naciente. Responded, militares. Y dice, oh jóvenes generosos, el entusiasmo que inspira una causa noble os hizo abandonar cuanto agradable hay en el mundo. Disfrazados con las canas de la senectud, os retiráis de los campos donde vencisteis, buscando en los poblados no los honores del triunfo, sino los brazos de vuestros compatriotas y tal vez el corazón de vuestras amantes. Ah, jóvenes generosos, volved los ojos hacia esos retratos que dejasteis al despediros y preguntad por qué causa habéis salvado, sin sentirlo, los floridos años de vuestra vida. Y cuántos entre vosotros no se verán privados hasta de este consuelo. Por aquí más adelante, le habla a los militares, todo lo habéis perdido, salud, caudal, parientes, pero nos queda, decidlo, el objeto de nuestra ambición, nos queda la gratitud de los pueblos que hemos hecho independientes. Oh inocente confianza propia de quien conoce su mérito. Más adelante dice, como conquistadores de la independencia, habéis hecho vuestro deber. Los monarcas mismos os respetarían si volviesen a dominar y os colmarían de honores si no temiesen vuestra influencia. ¿Tendría esta satisfacción alguno de los que tan groseramente os insultan? Porque es que le cayeron encima no solo a Bolívar, a sus compañeros de armas, a sus leales compañeros. Bueno, y los terminaron matando y echándolos del ejército y echándolos de la patria. Aquí está la idea que yo ando buscando, que andaba buscando. La sangre vertida en los campos y en los suplicios clamará siempre contra los que fueron causa de la destrucción prematura de tantos hombres, bajo pretexto de mejorar la suerte de la sociedad futura. Y aquí entra en tema, fíjate, en algunas ideas importantes. Si fuese posible recoger
los hechos de cada soldado. La historia de la revolución pasaría por apócrifa. No lo creerían. Si fuese posible recoger los hechos de cada soldado. La historia de la revolución pasaría por apócrifa. Solo para los que han visitado la América del Sur sería verdadera. Y estos cifrarían en 2 palabras el mérito de los caudillos. 2 palabras. Y aquí están. Ideas y milicias. ¡Qué creación!, dice él. Esta es como una consigna para pintarla en todos lados, para internalizarla, para expresarla, para desarrollarla. Los que visitaren la América del Sur, de otros mundos, solo así, viendo lo que aquí ha ocurrido, creerían, si no dirían es falso, es mentira. Y al verlo, al reconocerlo, dice Simón Rodríguez, que cifrarían, resumirían en 2 palabras el mérito de los soldados. Él dice aquí de los caudillos, el mérito de los revolucionarios. Ideas y milicias. ¡Qué creación! Con signos de interrogación, de admiración. Aquí está, fíjense, en la página 3. Ideas, aquí arriba, ideas y milicia. Ideas y milicia. Él le pone 3 puntos suspensivos. Admiración. ¡Qué creación! Ideas y milicia. Ideas y armas, pues. Armas e ideas. El arma con la idea. Y así fue Venezuela siempre. Y de manera especial y particular, pudiéramos decirlo, desde 1809, 1810, hace 200 años. Desde esos años y antes también. Miranda vino en aquellos barcos. Y Miranda traía un proyecto, la liberación de Sudamérica. Y el proyecto del ejército, él lo llamaba colombiano. Ideas y milicia. Y bandera. Y causa. Motivos profundos. Miranda traía aquella banderola, libertad o muerte. Y una bandera, y una consigna, y una imprenta, y un llamado, y un ejército. Libertador. Ejército libertador. Creador, ejército creador. Creador, libertador y creador de mundos nuevos. Y Bolívar llevó eso hasta la más grande de las dimensiones que se puedan imaginar. Bolívar convirtió al pueblo en ejército. El pueblo en ejército. Y el ejército en pueblo. Y nosotros hoy, compañeros, soldados, camaradas, militares, estamos recuperando esa creación, recreándola. Ideas y milicias, ¡qué creación! Estamos retomando el camino, porque después partieron las ideas, las picaron en pedazos, partieron el ejército libertador, la armada libertadora, que fueron los 2 componentes iniciales de la fuerza popular libertadora. Era un pueblo hecho ejército, era un pueblo sobre las aguas, era un pueblo sobre las montañas, era un pueblo por todos lados. Hoy estuve leyendo al diario Vea, 1 año más se cumple hoy de la batalla de Niquitao, una de tantas batallas, bajando las montañas por Trujillo. Rivas se consiguió Urdaneta y reunieron 500 hombres y 200 de caballería y destrozaron a 1000 y tantos, no sé cuántos españoles. Y le abrieron el camino a Bolívar, que venía desde la Nueva Granada, y de ahí se fueron sobre Guanares, sobre Barinas, la campaña admirable. Ideas y milicias. Y aquellos hombres andaban, y mujeres también, andaban, arengando, escribiendo, lanzando proclamas, ideas, 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 ideas. La batalla de las ideas. Pero al final perdieron la batalla. Ganaron la guerra de independencia.
Bueno, lograron tomar el cielo por asalto, para usar la frase aquella de los revolucionarios rusos de 1917. Tomaron el cielo por asalto. Pero luego eso se convirtió en nada, en polvo, porque perdieron la batalla de las ideas. Ganaron la guerra en las armas y en los campos de batalla, pero perdieron la guerra, la batalla de las ideas, y con eso se perdió la guerra de independencia. Y hoy estamos aquí. Todavía no somos independientes. Y ahí estamos, aquí estamos estos pueblos de la América Meridional, como la llamaban ellos. De nuestra América, como la llamó Martí años después, de la América Latina y del Caribe, bueno, retomando, a veces con desespero, el camino de la independencia, porque ha pasado mucho tiempo ya, demasiado tiempo. Yo soy de los que pienso que si no lo lográramos ahora, en este nuevo envión, como el volcán que brotó, estaríamos condenados a ser esclavos, no nosotros ya, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Creo que es ahora o nunca, ahora o nunca. Y vean lo que está ocurriendo en Honduras. En este mismo instante. Es ahora, tiene que ser ahora, tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora. Pero fíjense, la batalla está cruda. La batalla está cruda. El enemigo anda por todos lados. Aquí se consiguió con un hueso duro de roer, aquí en Venezuela. Duro. Cuando este libro llegaba a mis manos, precisamente por 1998, que yo era aquel candidato acusado de que iba a freír a los adecos en aceite, ustedes recuerdan, sujeto a una guerra mediática, pero bárbara, sin precedentes en ninguna campaña electoral. Cuando la oligarquía venezolana, desesperada, violando la Constitución y las leyes, le quitaron la candidatura incluso al caudillo aquel Alfaro, ¿se acuerdan de Alfaro? Los adecos votaron a su presidente siguiendo órdenes del imperio de Washington y órdenes de la oligarquía criolla, desesperado porque venía galopando los centauros, veníamos galopando. Un pueblo más bien, un pueblo galopaba, indetenible. Y después le quitaron la candidatura a Irene Sáez también. Y aquí yo creo que es el único caso. No sé si hay algún precedente, que aquí mucha gente votó por Alfaro, pero el voto no valía para Alfaro, sino valía para Frijolito. Adelantaron las elecciones regionales para noviembre, a última hora, violando la ley descaradamente, y ahí no había ante quién reclamar. Ellos tenían todo el poder en sus manos, y todos los medios de comunicación avalaban aquello, para tratar de impedir al menos, que lo lograron. Ellos lograron evitar que obtuviéramos mayoría en el Congreso, para tratar de quebrarnos por allí. Lo lograron. Cuando ellos adelantan las elecciones de gobernadores y de Congreso, entonces desconectan las dos elecciones, que eran el mismo día. Y estaba establecido así desde siempre. Y con aquel Congreso en mayoría de cocopellana, ellos pensaban frenarnos. Y con aquella Corte Suprema de Justicia en manos de ellos también. Y todos los poderes del Estado. La cúpula militar, con alguna excepción siempre. Solo que aquí se consiguieron, bueno, con Venezuela, pues. Donde vino naciendo todo esto desde hace siglos. Y donde se desató una fuerza contenida, así como el que taponea algo y aquella fuerza va a un volcán, ¿no?, que esté tapado, y la fuerza, y cuando reventó esto, ¿quién lo detenía? Menos mal que logramos darle cauce positivo, menos mal. Pero esta revolución aquí no la paraba nadie, ni la para nadie. Nadie la va a parar. Nadie. Nadie la va a parar.
Pero aquel año, ustedes deben recordarlo, ustedes eran capitanes, serían, o mayores, o comandantes eran en el 98, y tenientes de, capitanes de fragata, sí, y algunos eran coroneles, tú eras coronel. Ustedes deben recordar aquel comandante del ejército que era yerno del presidente y andaba por los cuarteles llamando a desconocer al loco, al candidato loco este. Y los medios de comunicación estaban creando el piso. Creando el piso para el golpe de Estado. Les pasaban películas. Bueno, ya el desespero llegó al colmo que aquel jefe militar, actuando como jefe político, empezó a dar discurso delante de la prensa en Maturín, recuerdo. En Maturín lo recuerdo clarito. Yo era candidato y me llegaban todos los informes al puesto de comando, con los comandos de campaña. Mira lo que dijo el comandante del ejército en Maturín, que el ejército no va a aceptar un loco de presidente. Asimismo, y en Valencia nombraron un general al frente de los tanques, que era de la Macoya aquella, y le dieron la orden de preparar la brigada blindada para venir sobre Caracas, y los paracaidistas. Es decir, el plan del golpe de Estado aquí empezó a cocinarse desde hace tiempo, 1997, por allí. Solo que no pudieron. Solo que no pudieron, no les dio, pues, las cuentas no les dieron. Te consiguieron con ustedes ahí dentro, fue una pelea sorda y un pueblo en la calle, dispuesto a todo. Les dio miedo, echaron atrás a última hora. Echaron atrás a última hora. Hay una anécdota que yo una vez la conté porque me enteré fue después, mucho después. Un grupo de militares nuestros de Maracay le colocaron explosivos al túnel de la Cabrera. Un día antes de las elecciones. Por si los tanques venían, volar la Cabrera. Oficiales patriotas, yo no sabía nada de eso, eran movimientos internos. Y parece que con la alegría del triunfo se les olvidó y dejaron... Después que pasó Navidad y todo, fue que en enero, ¿quién quitó la...? No, nadie lo ha quitado, todo, allá estaba. Claro que no tenía ningún peligro, en verdad. No hubo peligro real, pero sí listo para volar la Cabrera. Recuerdo un oficial que me llamó del Fuerte Tiuna el día de las elecciones, pues teníamos una red, y me dice, mire, mi comandante, por aquí anda dando vuelta el general tal, si usted me da la orden lo agarro ya. Le dije, déjalo quieto, ponle 3 o 4 soldados atrás, si se pone a inventar lo agarras y lo amarras y lo metes en un cuarto. Así estaba nuestra Fuerza Armada. Y todos ustedes ahí dentro, unos más en contacto, otros más allá, pero no pudieron, no les dio, las circunstancias no daban para un golpe de Estado aquel diciembre o aquel noviembre. Y luego siguieron planificando, bueno, lo que finalmente reventó en abril de 2002 y se volvieron a estrellar. Y si volvieran a inventar, se estrellarían ya por última vez, porque no les quedaría pero ni aliento para una cuarta ocasión. Pero ni aliento, ni lo volveríamos polvo. Sépanlo, oligarcas de pacotilla, burgueses, ricachones, sépanlo. ¿No? Así que olvídense. Que si me van a matar, que con eso se acaba. Bueno, Dios nos libre a todos y todos vivamos, ¿no? Lo que Dios quiera. Pero si eso llegara a ocurrir, yo de verdad no sé dónde se irían a meter. Tampoco, solo todo lo contrario. Aquí pudiera acelerarse todo. Y no en perjuicio del pueblo, no, con esa organización. Cada día hay que estar más organizados. Ideas y milicias. Ideas
y partido, ideas y organización, proyecto, moral, mística revolucionaria. Ejército y pueblo. Ejército y pueblo, pueblo y ejército, Fuerza Armada y su pueblo. En fin, ahora vean lo que está ocurriendo en Honduras. Yo estaba, cuando ya me ponía la chaqueta para venirme, a 10 para las 7 estaba viendo Telesur, estaban transmitiendo personas por teléfono y algunas imágenes diferidas de lo que está pasando hoy en San Pedro Sula. Decía una persona, lo que estamos viendo aquí son los gorilas detrás del pueblo. Esto jamás se vio aquí, esto es lo más grotesco, decía una persona por teléfono. Tomaron las fuerzas militares y policiales San Pedro Sula. Tienen, bueno, tomado militarizado el país. Qué vergüenza, ¿vale? Qué vergüenza. Soldados de Honduras, ¿dónde está su patriotismo? ¿Dónde está Morazán? Desde aquí invoco a Morazán. Ahora, yo creo que a estas alturas no van a poder frenar al pueblo de Honduras. No lo van a poner. Hoy estaba oyendo a alguien también que decía por Telesur, presidente Chávez, ayúdenos. Estamos nosotros en contacto, hablando con gente allá adentro. Y en distintas partes del mundo. Claro que uno quisiera hacer más, pero está de por medio la soberanía de aquel país, que estamos obligados a respetarla, ¿verdad? No somos un gobierno intervencionista, no. Pero estamos en el proceso junto con distintos otros países y organismos multilaterales, haciendo todo lo que podemos para lograr primero evitar un baño de sangre en Honduras. Que está allí, eso está a punto de ocurrir, que Dios no lo quiera. Es un pueblo pobre, el pueblo pobre, como alguien dijo, aquí estamos los pobres contra los ricos. Es la lucha de clases, tal cual. Y qué tristeza, las fuerzas militares, ¿de dónde vienen los soldados? Del pueblo. Pero les meten un cassette, les borran, desde niños, no porque llegaron a ser soldados, no, desde niños. Les impiden tomar conciencia. Los va manejando la sociedad capitalista, los explota. Y luego los hacen soldados a los hijos de los pobres para que disparen contra los pobres. Así nos lo hicieron a nosotros también. Aquí ocurrió hace poco tiempo, yo lo vi, lo viví, lo vivimos, compañeros. Los ricos utilizándonos contra los pobres. Los ricos utilizando a los soldados para que apuñalen a la madre patria. Aquí se acabó y más nunca ocurrirá en la patria de Simón Bolívar. Más nunca. Bueno, y Dios mediante llegará el día en que más nunca ocurra en la patria grande de nuestra América. Ustedes saben que cuando yo era mayor, cuando yo era capitán, no, el alto mando y el gobierno no sospechaba nada del movimiento revolucionario. Pero ya de mayor ocurrió algo, un error que cometió algún oficial de allá de El Orza, y se filtró una información, y entonces empecé yo a ser presionado. Afortunadamente, el mismo día que se reunieron aquí en Miraflores a evaluar el caso, yo me enteré. Una casualidad de casualidades. Y me enteré quiénes habían hablado, qué habían dicho, el informe, tuve copia hasta del informe. Nuestro movimiento siempre tuvo buena inteligencia y contrainteligencia. Entonces, bueno, pero empezó la presión, así que me dejaron por allá por Apure varios años. Y sin comando. Una misión imposible. Crear un núcleo de desarrollo fronterizo, pero sin recursos ni nada. Claro, yo terminé invadiendo unas tierras
Bueno, invadiéndola y eran de un colombiano ilegales. Y se armó un juicio y un general me ordenó que sacara la tropa. Dije, no, yo no la voy a sacar, a menos que la orden me la dé mi jefe. Y tenía yo el apoyo de Carrizales, que estaba en San Juan de los Morros. Y el buen jefe que teníamos. Me presionó el gobernador de Apure, que era un adeco. Los del pueblo allá, los adecos del pueblo. Los terratenientes. Yo me convertí en enemigo de toda esa gente desde entonces. Pero allá nos quedamos y me traje como 40 indios que arrancharon a la costa del Caño Caribe, en el Hato Santa Rita. Y al final, Elian nos dio la razón y nos dieron la tierra en comodato, porque además el dueño era un colombiano, no por colombiano, sino que vivía en Colombia y tenía un señor explotado ahí con sus hijos y no les pagaba nada, nunca le pagó nada. Bueno, pero no había forma, sino de allí teníamos, era un conuco, lo que podíamos hacer allí. Pero entonces, por cosas de la vida, yo vine a parar aquí a Seconacede. Casualidades. Y cuando el alto mando se dio cuenta que yo estaba aquí, entonces me mandaron, llegó un radiograma aquí, mañana debe salir para Guatemala. Así que yo estuve varios meses en Guatemala en el año 1988. Y conocí muchos militares centroamericanos, a excepción de los sandinistas, porque estaba Daniel Ortega de presidente, estaba en plena batalla de la revolución sandinista, así que no conocí oficiales sandinistas en aquel curso en Guatemala, pero sí había oficiales salvadoreños, hondureños, guatemaltecos. Y qué mentalidad tan de extrema derecha, aun cuando no eran malos seres humanos. Pero yo recuerdo un capitán conversando una noche que me decía, una conversación larga porque fue un viaje por carretera, íbamos 3 oficiales, me invitaron ellos a una región por allá un fin de semana, íbamos hablando y ellos decían, oye, tú hablas como los comunistas. Así me decían, tú hablas, Chávez, como los comunistas. Y ustedes hablan raro, ustedes hablan como Pinochet, muchachos, no se dan cuenta. Les decía yo. Pero uno de ellos contaba con cierta vergüenza cómo aplicaban ellos la desaparición de personas. Bueno, que bastaba que un sapo se sentara en una plaza de un pueblo, un caserío, un sapo de inteligencia, pues, que sentaba en una plaza y entonces pasaba un señor por la plaza y decía, ese es uno. Bueno, ese es uno, desapareció, compadre. Lo agarraban 3 cuadras más allá. Ese es otro. La familia tal, y acababan con la familia completa. Llegaron a quemar pueblos, caseríos enteros en las montañas de Guatemala. La extrema derecha. Y en Honduras creo que fue peor. Y ahí está vivo el gorilismo latinoamericano. Pero vivo, le estamos viendo los colmillos, los gorilas y las garras ensangrentadas. No hay algunas imágenes. ¿Qué estará pasando Telesur? Mensaje. ¿Ah? Este mensaje lo están pasando. ¿Y qué estará pasando allá en Honduras ahora mismo? Esta mañana hablé con Zelaya, hablé con Nicolás, que anda con él. Estaba en Panamá, iba saliendo de Panamá, estaba en una rueda de prensa que ustedes transmitieron. Sí, yo estaba hablando con él minutos antes de la rueda de prensa. Bueno, la situación está en pleno desarrollo, dice Walter. Los acontecimientos en pleno desarrollo. Pero las hipótesis o los escenarios están allí. En pugna. Una gran fuerza popular y un silencio mediático. Vean ustedes. Ahora, pregúntense, soldados, compañeros de armas, y ustedes, venezolanas y venezolanos, ¿dónde están los que aquí en Venezuela se la pasan acusándome de tirano a mí y acusando a nuestro gobierno de que aquí no hay libertad de expresión? ¿Dónde están? ¿Por qué no dicen nada en relación con el tema de Honduras? Apoyan el golpe. Los partidos de la derecha aquí, sin excepción, y si estoy equivocado, que alguno salga a refutarme.
Vamos a estudiar, a generar nuevos conocimientos, vamos a investigar desde el punto de vista doctrinario, estratégico, táctico, técnico, logístico. Es un esfuerzo intelectual muy grande para crear el nuevo sistema de defensa del país y para alimentar la nueva doctrina, que es la vieja, hecha nueva, el bolivarianismo, como doctrina fundamental de nuestra Fuerza Armada. Ideas y milicias, qué creación, y termino así, porque ya es medianoche.